Bueno, qué rico, qué sabroso, que nos volvemos a encontrar aquí con la voz de Dios, la que toca tu vida y tu corazón en este domingo, día soleado, un día rico, sabroso, donde estamos glorificando a nuestro Dios, a ese Dios maravilloso. Oramos al Señor y le damos gloria, nos presentamos delante de Dios con un corazón contrito, con un corazón humillado, con un corazón que quiere más de Dios, que quiere más del Señor, que quiere ser bendecido por Dios. Claro que sí, ¿quién no quiere ser bendecido por el Señor? Todos queremos que Dios nos dé un toque reverente de su presencia y de su amor, claro que sí, que lleve las cargas, el cansancio, sí, el agotamiento, todo, que nos renueve, claro que sí, como Él lo ha dicho en la Escritura, iremos de poder en poder y de gloria en gloria, claro que sí, claro que sí. Bueno, qué rico que nos hemos presentado al Señor, ojalá este mensaje llegue al corazón de muchos. He aquí, vamos a hablar un poquito de nuestro Señor Jesús, ¿sí? De sus profecías, de lo que Dios había escrito en Isaías 53, una partecita del 52, capítulo 52, del versículo 13. Dice, he aquí que mi siervo será prosperado, hablando del Señor Jesucristo. Será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto, como se asombraron de ti muchos, de tal manera que fue desfigurado de los hombres, dice, su parecer y su hermosura más que de los hijos de los hombres. Así asombrará él muchas naciones, los reyes cerrarán ante él su boca, porque verá lo que nunca les fue contado y entenderá lo que jamás habían oído. Claro que sí, Dios relata algo, ¿sí? Un comienzo de, de lo que le iba a pasar al Señor Jesucristo, ¿sí? Prácticamente confirmando el resto de profecías que vienen desde un comienzo. Y para iniciar, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y quién y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Sí? ¿Sobre quién? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Esto es para los que creen al anuncio, a las buenas nuevas de salvación, a ese anuncio de la crucifixión y del sacrificio de la salvación en el Señor Jesucristo, y sobre quien se ha manifestado el brazo de Jehová. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de la tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Claro que sí, la Escritura, el Señor no tuvo hermosura, como lo pintan, ¿sí? Muchos lo dibujan y muestran que el Señor Jesús era de esta manera y que no tenía hermosura, ¿sí? Me imagino, ¿sí? Le veremos más que sin atractivo para que le deseemos, ¿sí? Qué hermoso poder desear a Dios para poderlo conocer, pero poderlo conocer en su personalidad, poderlo conocer en su hermosura espiritual, en el mensaje de la redención, ¿sí? De su hermosura, de su sabiduría, de su inteligencia, de su creación. Eso es el anhelo de conocer a nuestro Dios interiormente, ¿sí? Como muchas veces podemos ver a una persona, una figura, por ejemplo, hermosa, ¿no? Pero nunca le podemos ver su corazón. Podemos ver una que no es muy parecida, que no es muy atractiva, pero de un corazón enorme, un corazón grande, con principios, con sabiduría, con todas las cualidades, ¿sí? Un ser humano hermoso, hermoso. Y eso es lo que vale, ¿sí? La hermosura
de su corazón, de lo que lleva por dentro, de ese conocimiento del mundo y de la vida. Así es que quiere Dios que conozcamos a su Hijo. Por eso lo hizo de esa manera, ¿sí? Para que, sin atractivo, para que le deseemos. Dice que fue despreciado y desechado de entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro, ¿sí? Todos escondimos el rostro del mundo. En esa escondió el rostro. Ellos dijeron, esto no es nuestro Dios, este no es nuestro Rey. Y además lo dejaron padecer, ¿sí? Dice que fue desechado, lo despreciaron. ¿No? Ellos no entendieron que era lo que Dios en su grandeza había enviado. Sí, ellos esperaban un rey de fuerza, un rey de poder, un rey de alcurnia, un poderoso, ¿sí? En la carne, humanamente. Pero ellos se desconsolaron porque al ver que Jesús era una persona diferente, ¿sí? De lo que ellos esperaban, pues ellos se escondieron el rostro de él y fue menospreciado y no le estimamos, no lo estimaron, sino como muchas veces hay personas que tienen que dar, ¿sí? Que han sido preparadas, llegan a un lugar y las desprecian, ¿sí? Y las sacan porque nunca la escudriñaron, ¿sí? Porque no le dieron la oportunidad, ¿sí? Sino que se ensañaron con esta persona, ¿sí? A humillarla, un ejemplo, y a despreciarla y a tratarla mal, porque dijeron, este o esta, ¿qué va a hacer? ¿Qué puede hacer? ¿Sí? Sino que era la que Dios, el que había puesto Dios para solucionar algunos problemas, algunas cosas. Humanamente sucede así, porque no les cayó bien, porque no era de la rosca, porque no lleva la mejor recomendación, ¿sí? De los duros, de los grandes, bueno, en fin. Entonces se cometen errores y muchas fallas, ¿no? Como se cometió aquí, ¿sí? Entonces con el Señor, y no lo tuvieron en cuenta, no lo estimaron. Y dice, y ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, ¿sí? Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, ¿sí? Le tuvimos, es decir, no le tuvimos la consideración. Siempre el mundo, pobrecito, ¿sí? No alcanzó a entender, no estaba preparado el mundo para recibir el mensaje, porque ellos no alcanzaron a abrir ese corazón para tomar en cuenta la palabra de Dios, la profecía de lo que Dios quería hacer con el mundo. El mundo simplemente ellos es beba y coman, ¿sí? Y hagan fiesta y festines, pero ellos no saben lo que trae Dios más adelante para cada persona, ¿sí? Ellos no entendían el plan de la salvación, de la redención. Entonces el mundo está pagando el precio y tiene que pagar el precio. Cada humanidad va a pagar el precio del desprecio, ¿sí? De la cruz, del desprecio del Señor Jesucristo. No solamente en esa época se despreció a Jesús, sino que hoy en día la gente no respeta. Hoy en día la gente le interesa un bleo lo de Dios, ¿sí? Todas las cosas espirituales y todo. Entonces ellos se encierran ahí, el diablo les ha cambiado el chi, el diablo no permite que se vea lo de Dios, sino que hagamos todo lo que hace el mundo, cometiendo el pecado, la desgracia, todos escupiendo y todos asesinando y todos matando el cuerpo de Jesús. Todos, ¿sí? Ciertamente, dice, llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, ¿sí? Nosotros mismos le causamos ese dolor a la humanidad, al mundo, y lo tuvimos por azotado y por herido y abatido de Dios, cuando es el que nos dio la vida, ¿sí? Cuando es el que nos da
el alimento, cuando es el que nos da todas las cosas para que nosotros podamos subsistir, vivir, y lo tuvimos tan abajo que nunca nos dimos cuenta, como el que da en la casa para comer, como el que paga el arriendo, como el que nos solventa todas las cosas, y de pronto los hijos, ¿sí? O de pronto las gentes ni lo dejan de entrar, ¿sí? Al dueño de casa, ¿sí? Él quiere entrar, pero la gente no, sáquelo, ¿sí? Eso no es de aquí, pero no se dan cuenta que es el que está pagando todo y que por medio de ellos viven, porque es el que está dando para el alimento, para la ropa y para todo. Pero un día lo van a conocer y van a arrepentirse y van a pagar el precio de su maldad, ¿sí? De lo que están haciendo o de lo que hicieron. Mas el herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestro pecado, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga nosotros fuimos curados, ¿sí? Mas herido fue, ¿por qué? Por nuestra rebelión. Él siempre está pagando el precio de la rebelión de nosotros, ¿sí? De todo lo malo que hemos hecho. Es el pago, ¿sí? De Dios, que aún nosotros siendo tan malos y tan pecaminosos y tan de mal, ¿sí? Tan de mala vida, tan deshonestos y de todo, ¿sí? Tan orgullosos, jactanciosos, petulantes, orgullosos, vanidosos, que no tenemos nada, ¿sí? Nada es nuestro, nada es de nosotros, además, ¿sí? Entonces dice Dios que tuvo consideración o tiene consideración, sí, por nuestra ignorancia, claro, esa ignorancia, sí, por nuestra ignorancia. Entonces Él nos tiene consideración y por eso es más herido, fue por nuestra rebelión y molido por nuestro pecado. Y dice, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos curados. Y Él nos cura, por sus llagas nos curó, nos dio salud espiritual, nos hizo nueva creación, nuevas personas, ¿sí? Y nos está dando el derecho y la entrada al reino de los cielos. Así de fácil, ¿eh? Al reino de los cielos, claro que sí. Qué hermoso. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Vean, él, sí, él pagó el pecado de todos nosotros. ¿Por qué? Porque andábamos descarriados, ¿sí? Esta es una de las soluciones que Jehová Dios, ¿sí?, dio para que su iglesia continúe, ¿sí? La iglesia del Señor, lo que Dios había apartado y lo que Dios quería que se hiciera, ¿sí? Eso fue. Él quería tener una iglesia que le adore, una iglesia que le bendiga, una iglesia que ande en santidad, una iglesia que le crea a Él que hay un reino de los cielos, que hay un premio, un gran galardón para la humanidad, ¿sí? Como para no hacer algo tan, es decir, tan monótono, ¿sí? Coma, beba, haga dinero, plata, haga esto, el otro, quiten, una vida así de desconociendo a Dios. Vamos a hacer algo que no es fácil hacer, ¿sí? Que no es tan fácil hacer, adorar a Dios, al dador de la vida, al dueño de la casa, ¿sí? Al dueño del que nos da la comida. Vamos a hacer eso para que la gente se entretenga, ¿sí? Adorando a un Dios y aprendan algo diferente, ¿sí? Salir de la monotonía, salir de lo que siempre se hace, ¿eh? Y lo que la gente está enseñada a hacer. Entonces esto es como para los escogidos, dice, ¿sí? Para los escogidos, para los que escuchan mi voz, para los que doblegan su corazón, para los que ya dicen, no, esto no tiene salida, esto siempre lo mismo. No, entremos a la casa de Dios, entremos, ¿sí?, a conocer a Dios,
¿sí? Entremos a la iglesia del Señor. Él quiere darnos premio. Entonces, ahí Dios nos quiere dar, ¿qué? Un premio. ¿Sí? Dice que cargó Él nuestro pecado de todos nosotros. Entonces, llegamos a Él, encontramos la salvación, encontramos la vida eterna, encontramos el camino al reino de los cielos. ¡Qué maravilloso! Dice, angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Él nunca protestó. ¿Sí? Él fue llevado a la cruz, a la muerte, y nunca dijo, ¿sí? Ni dio explicación de si lo hacía o no. Lléveme. Está escrito que así tenía que ser, ¿sí? Porque así lo había mandado su Padre, ¿ya? Así lo había mandado nuestro Dios. Dice, por cárcel y por juicio fue quitado. De su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortada de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. ¿Sí? Fue herido, sí, fue maltratado. Ya la Escritura nos lo enseña, ya nos ha dicho del sufrimiento de Jehová, su Hijo. Aquí en Isaías ya Dios exponía todo lo que le iba a pasar al Salvador, ¿sí? Del mundo. Es el Salvador del mundo, ¿sí? Muchos dicen, no, nos quedamos con Jehová. Bueno, está bien, que uno es con Jehová, que es Dios. Y rechazan a Jesucristo, ¿sí? Cuando Jesucristo es el Salvador, ¿sí? De la humanidad, ¿sí? Es la iglesia. Es el holocausto santo, sagrado, que presentamos a Dios. Es lo que Dios está mirando. Muchos dirán, pero yo le presento a Jehová un edificio, le presento esto y lo otro, ¿sí? Vienen, sí, lo que he luchado y lo que he hecho y todo. Eso es material, y eso no está en cuenta de las cosas de Dios espiritual. Eso no le va a dar al mundo, a la persona salvación, ¿sí? Eso no le va a dar salvación a la persona. Lo que le da salvación es el entrar, ¿sí? en Dios, el entrar a su reino, a su iglesia, el adoctrinarse en la Escritura, ¿sí? el dejarse cambiar por nuestro Rey, por nuestro Dios, ¿sí? El consagrarse a Dios, ¿sí? El aprender en su humildad del Señor. Todo eso es lo que hace la iglesia del Señor, y aprender a recibir sus riquezas espirituales, sus dones, sus talentos, todo lo que Dios tiene y todos los galardones que nos regala en la Escritura, ¿sí? Por eso dice, hacer tesoros donde el orín y la polilla los corroe, que es en el reino de los cielos, hacer reino en la tierra, ¿sí? Hacer riqueza espiritual en la tierra, conseguir algo desconocido, algo que no se puede lograr con dineros, con esfuerzos y luchas, no, sino solo con el amor y la voluntad de nuestro Dios, con nuestra obediencia en el Señor. Y se dispuso con los impíos su sepultura, más con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en él, ¿sí? En él nunca hubo pecado, ¿sí? Nunca hubo pecado. Donde el Señor Jesucristo peque, pues la salvación se hubiera trocado, no hubiera sido salvación, ¿sí? Nadie no hubiera podido llevarnos al reino de los cielos sino Él, y Dios por eso lo eligió a Él, pero antes lo prepara, ¿sí? Aquí en todo esto lo preparó en el Espíritu a su Hijo Jesús. ¿Por qué negar a Jesús? ¿Sí? ¿Por qué muchas religiones niegan a Jesús? Dicen que es un Mesías, un profeta, y le imponen un poco de cosas para salirse de la palabra, para salirse de la verdad, para hacer una secta, para hacer una religión más. Que las religiones no salvan. Los negocios religiosos no salvan. Aquí el que salva es nuestro Rey, nuestro Dios, aquel que ha aceptado
a nuestro Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Dice, con todo esto Jehová quiso, sí, Dios, que quebrantarlo, sujetándolo a padecimientos cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, y verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Dios será en sus manos prosperar. ¿Sí? Será en sus manos. Solo Dios puede prosperarlo. ¿Sí? Solo Dios lo pudo resucitar, porque esas son las profecías. ¿Sí? Esa es la palabra. ¿Sí? La iglesia ya no va a fracasar. La iglesia de Dios no va a fracasar. La iglesia sigue en victoria y estará en victoria. ¿Sí? En victoria. Porque es el plan de Dios, llevarlos al reino de los cielos. Ese es el plan de Dios. Salvar a la humanidad, darles una oportunidad de vida eterna, de conocer otro reino. Claro que sí. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho, porque por su conocimiento justificará mi siervo justo, y muchos, y llevará las iniquidades de todos ellos. ¿Sí? Va a llevar las iniquidades de todos ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orando por los transgresores. ¿Sí? Es como el Antiguo Testamento habla de la oración. Muchos niegan la oración, dice, y orando. O sea que Jesucristo está orando por la iglesia, ¿sí? Por los pecadores. Por eso dice, Jesús intercede, ¿sí? Con gemidos ingenibles por la iglesia, porque Dios, el Padre, la depositó en él, y él tiene el conocimiento. Él tiene que entregar esa iglesia al Padre, santa, sin mancha y sin arruga, ¿sí? Que la iglesia es la esposa. Por eso dice, el Señor sigue trabajando. ¿Sí? El Señor Jesucristo sigue laborando con su iglesia cada día, cada instante. Es el único que la puede perfeccionar para presentarla a su Padre Dios, a nuestro Dios. ¿Sí? Padre, aquí lo que me encargaste. ¿Sí? Aquí está, la presenta. Y ya Dios la ve en la visión, en Apocalipsis, ¿sí? Cuando dice, el apóstol Juan dice, y vi, ¿sí?, multitudes, millones de millones, que venían alabando y glorificando a Dios, ¿cierto? Sí, así lo declara en Apocalipsis, cuando dice que la iglesia venía, que el apóstol Juan la vio, que no eran cierta cantidad de personas, sino que era mucha gente que venía adorando a nuestro Dios, ¿sí? Entonces, eso es lo que Dios dice. Y miré y vi, dice el apóstol Juan, y vi que en medio del trono, de los 4 seres vivientes y de los ancianos estaba en pie el Cordero, como inmolado, que tenía 7 cuernos, y vino y tomó el libro de la mano derecha. Cuando hubo tomado el libro, los cuernos, dice que los seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, y todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de ¿quién? De los justos, el incienso. ¿Sí? Ese es el Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y de su número eran millones, no eran 2, no eran 3,
no eran 4, ni 120, ni 150, ni 180. Bueno, no había un número ahí. El número son millones de millones, ¿sí? Que adoraban al Señor, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ello hay. Oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. ¿Ah? Eso es lo que Dios quiere, y esa es la iglesia. ¿Qué hacía la iglesia? Alabar a Dios, ¿sí? Glorificar al Señor, darle gloria, darle honra, bendecirlo, ¿sí? Enaltecerle en espíritu y en verdad, porque es necesario que los verdaderos adoradores adoren a Dios en espíritu y en verdad, ¿sí? En espíritu y en verdad. Vemos lo maravilloso que inicia, ¿sí?, el sacrificio en el Isaías 53. Y aquí Juan esa misma visión la está viendo en Apocalipsis para esta época atrás, muchos años atrás, ¿sí? Total que sacar disculpas no sirve, sacar el cuerpo a Dios no sirve, hermano, ¿sí? De ninguna manera sirve. Tenemos que avanzar, tenemos que abrirle el corazón a Dios y seguir ahí perseverando en el Señor, aceptándolo como buenos hijos de Dios. Bendito Dios, te damos gracias, gloria, honra, Señor, por todo lo que hace, por todo lo que hará, mi Padre precioso. En este día saludamos a los celuboses, saludamos también a todos, sí, los que están escuchando. Bueno, sí, combinamos esta prédica, esta enseñanza de este día domingo, sí. Bueno, qué rico, saludando, ¿verdad?, a todos los celuboses, saludando a YouTube, también a todos que escuchen YouTube, que pase la voz, que recomienden el canal, sí, puede servir de algo la enseñanza para aquella persona que de pronto llega por primera vez, va a escuchar algo de nuestro Rey, que es lo más importante. No será lo último en predicaciones, ni esto estará haciendo cosas del otro mundo, no. La palabra de Dios es muy sencilla, la palabra de Dios la entiende un niño, eso no tiene trabajo, nada. Lo importante es que llegue del Espíritu de Dios, ¿sí? Que vaya ungida, que vaya cocinada, sazonadita, allá, que se alimente espiritualmente también. No siempre todos los sermones serán iguales, ni los platos hay que cambiarlos, ¿sí? Como en un buen restaurante, claro que sí, porque eso es la palabra de Dios. Cada enseñanza es rico, algo sabroso, trae mucho alimento y va llena de Dios, claro que sí. A mis amados, que usted predica recomendando el canal, ¿sí? La Voz de Dios, Julio Medina. Ahí está usted trabajando para el Señor. Pasa la voz a otros, muestra el canal. Uno no sabe a cuántas personas Dios puede darles alimento, comidita espiritual, claro que sí. Bueno, felicitamos también a todos los que suben los videos, a los pintores, que buena agrupación, a la agrupación de Misión 5, hermoso, y a todo ese resto también que se esforzan, que luchan para hacer cosas hermosas para Dios en México. Mis congratulaciones, los amo, yo en el corazón, desde Colombia, claro que sí, a todos ellos, y que estén pasando toda su música provinciana y todo esto hermoso, es algo diferente, sí, mucha gente lo ve como
como si me estuvieran bebiendo o algo, no, pero es que lo hermoso de eso es que los hombres hemos sido malos en el mundo, ¿sí? Y quién no ha farreado con esa música mundana, así de ese estilo. Y lo que más me llama la atención son que son personas convertidas a Dios, que son hombres sufridos, luchadores, trabajadores, que son gente que Dios sacó del fondo, del fango, del barro, ¿sí? Y que hoy en día estén alabando y glorificando a Dios, ¿sí? Qué maravilloso, hermano. Ese es un trabajo muy especial de Dios. ¿Cómo no amar a Dios? ¿Cómo no presentarnos lo mejor al Señor? Claro que sí, cada día, porque lo sienten, lo vibran, ¿sí? No como aquellos nenes que nacieron en el Señor y que eso no, sí, no llevan, no traen, no pasa nada. Pero de todas maneras, si buscamos a Dios, vamos a estar metiditos, vamos a tener que dar a los demás. Me alegra todo ello, sí, felicito a YouTube también y a todos los que se esfuerzan porque el Evangelio prosiga, pues Él prosigue, la iglesia es de Dios y la iglesia nunca va a caer, ella siempre irá avanzando, irá de poder en poder y de gloria en gloria, motivándonos, calentándonos en el Señor, ¿sí? Sí, porque Dios tiene, es decir, es la ganancia estar en Dios, no hay pérdida en nuestro Rey. Bueno, saludo a todos los celuvoces, Dios me los bendiga y que estén predicando, que estén siempre ganando alma.